Las escalofriantes palabras que flotaban desde mi propia cocina destrozaron cada ilusión que tenía sobre mi nuevo matrimonio. Como mujer de 27 años, llamada Heidi, realmente creía que finalmente había construido una vida muy segura. Al cruzar la puerta principal, después de un agotador día de trabajo, no ansiaba nada más que la tranquila comodidad de mi hogar. En cambio, bajos susurros, llenos de una codicia calculada, resonaron desde la zona de la cocina tenuemente iluminada, obligándome a quedarme paralizada al instante en el oscuro pasillo. Me quedé completamente inmóvil, mientras escuchaba el plan más despiadado sobre la distribución de mi herencia. El apartamento de su madre irá a tu hermana, y sus joyas caras irán a mamá, tramó una voz familiar con una aterradora naturalidad. Estaban, con toda naturalidad, repartiéndose los valiosos bienes que mi difunta madre me había dejado exclusivamente a mí, antes de que yo siquiera me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando mi zapato rozó accidentalmente el suelo de madera, una voz engañosa me llamó de inmediato, con un tono falsamente dulce. Solo estamos reorganizando algunas cosas aquí, mintió ella con suavidad, para encubrir su maliciosa conversación. En lugar de irrumpir en la habitación para comenzar una discusión a gritos, elegí un enfoque mucho más frío. Lentamente retrocedí hacia las reconfortantes sombras del pasillo, mientras agarraba mi teléfono con fuerza. Sabía que necesitaba hacer una llamada telefónica específica, que desmantelaría permanentemente este matrimonio fraudulento. Bienvenidos a Modo Venganza, el canal donde exponemos las traiciones familiares más oscuras para que el mundo las vea. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para ver exactamente cómo arranco las máscaras de estafadores codiciosos, escondidos y disfrazados de parientes cariñosos. Todo comenzó un martes por la tarde cuando decidí salir de la oficina más temprano de lo habitual. Mientras caminaba por las tranquilas calles, hacia la casa adosada de Baltimore que compré completamente por mi cuenta, mucho antes de conocer a mi esposo, Gregory, sentí una profunda sensación de logro. Acabábamos de celebrar nuestra boda hacía exactamente 2 semanas, intercambiando votos que tontamente creí que estaban arraigados en un afecto genuino. Siempre valoré mi independencia financiera, porque me proporcionó una red de seguridad crucial después de que mi madre falleciera hace unos años. Me dejó un hermoso apartamento céntrico junto con una pesada caja de madera que contenía nuestras invaluables joyas de herencia familiar. Esos bienes específicos representaban el trabajo de toda su vida, destinado a permanecer estrictamente dentro de nuestra línea de sangre para las generaciones futuras. En el momento en que abrí la puerta principal en silencio para sorprender a Gregory, una inesperada ola de voces susurradas llegó desde el comedor. En lugar de anunciar mi llegada, instintivamente pegué mi espalda a la fría pared del pasillo para escuchar atentamente la conversación. Asomándome con cautela por la esquina, vi a mi suegra, Kathleen, sentada cómodamente en mi mesa del comedor con una humeante taza de té. No se suponía que nos visitara hoy. Sin embargo, allí estaba ella, dominando la habitación con un inquietante nivel de autoridad. Su voz tenía un filo afilado de prepotencia, que inmediatamente me revolvió el estómago con una abrumadora ola de ansiedad. Kathleen se inclinó hacia adelante mientras golpeaba la superficie de cristal con las uñas para enfatizar su agresivo punto a Gregory. Expuso una estrategia meticulosa para despojarme de mi herencia, explotando mi confianza durante los primeros días de nuestro matrimonio. Tienes que hacer que firme la transferencia de ese apartamento céntrico a su hermana Courtney antes de que termine este mes, instruyó Kathleen con escalofriante precisión. Dile que proporciona algún tipo de beneficio fiscal para las parejas casadas, para que no haga demasiadas preguntas sobre los documentos. Escuchar esas palabras específicas me paralizó por completo, porque atacaban casualmente los únicos recuerdos tangibles que me quedaban de mi madre. La idea de entregar mi hogar de la infancia a alguien ajeno a mi familia se sintió como un golpe físico en el pecho. Vi a Gregory asentir con total acuerdo, en lugar de defender a su esposa o cuestionar la moralidad de robar mi propiedad. De hecho, se inclinó más cerca de la mesa, absorbiendo con avidez sus instrucciones, como si estuvieran discutiendo un negocio normal juntos. La traición dolió aún más cuando Kathleen, sin problemas, desvió su atención de los bienes inmuebles hacia los objetos más personales que yo guardaba a salvo. Comenzó a enumerar las piezas exactas de mi colección de joyas heredadas que ella pretendía reclamar para su propio uso personal. Me llevaré el collar de diamantes junto con los pendientes a juego para usarlos en la gala del club de campo el próximo fin de semana, declaró descaradamente.
Esas piezas se están desperdiciando actualmente guardadas en una caja oscura, cuando podrían elevar fácilmente mi estatus social entre los miembros del comité. Se me cortó la respiración al darme cuenta de que ya habían inventariado mis pertenencias, hasta el último de los gemas específicas. Estaban tratando los logros de mi vida y el legado de mi familia como un catálogo gratuito, diseñado exclusivamente para su enriquecimiento personal. Gregory se rió suavemente de su comentario, confirmando que aseguraría la combinación de la caja fuerte antes del viernes por la noche. Ese único sonido de su risa destrozó la ilusión de nuestro romance, reemplazando permanentemente mi angustia con una helada ola de claridad. Cada gesto dulce que hizo durante nuestro cortejo ahora parecía una maniobra calculada, diseñada para asegurar su posición dentro de mi hogar. Este matrimonio nunca fue la unión de dos personas enamoradas, sino más bien una transacción financiera meticulosamente elaborada, orquestada por manipuladores profesionales. Me quedé allí en las sombras, procesando el hecho innegable de que el hombre con el que me casé no era más que un ladrón oportunista. El cálido hogar que construí había sido infiltrado por parásitos, que buscaban drenar cada gramo de valor que poseía hasta que no quedara nada. Mi mente repasó todas las conversaciones anteriores que compartimos sobre nuestro futuro, buscando las señales de advertencia que claramente había pasado por alto. En lugar de desmoronarme bajo el peso de esta enorme traición, una profunda sensación de autoconservación invadió todo mi cuerpo. Me negué a dejar que tuvieran éxito en su malicioso empeño, eligiendo en cambio reunir mis fuerzas para la próxima batalla para proteger mis bienes. Habían pasado 15 minutos desde que me quedé arraigada en el pasillo, cuando el distintivo sonido de las teclas del teclado atrajo mi atención indivisa hacia la mesa de cristal del comedor. Moviendo ligeramente mi peso para obtener un mejor punto de vista a través de la estrecha rendija de la puerta, pude ver claramente la brillante pantalla del portátil abierto de Gregory, que iluminaba la tenue habitación. Dispersas descuidadamente junto a su computadora, había múltiples copias impresas de los certificados oficiales de propiedad del apartamento céntrico de mi madre. A mi cerebro le tomó un momento procesar exactamente por qué esos documentos confidenciales específicos estaban actualmente sobre la mesa del comedor, en lugar de estar guardados de forma segura dentro de mi archivador. Metió la mano en una carpeta de manila que descansaba en su regazo para sacar un formulario de poder notarial recién impreso, junto con un borrador de contrato de transferencia de propiedad. Mis ojos se esforzaron en la penumbra para leer el texto en negrita en la parte superior de la página, pero la intención se volvió innegable cuando noté el nombre legal completo de Courtney ya escrito en la línea del beneficiario. Estaban preparando meticulosamente una transacción completamente ilegal, justo dentro de mi propia casa, mientras asumían que yo permanecía completamente ignorante de su sofisticada manipulación financiera. Gregory tomó un bolígrafo azul para señalar la línea de la firma, mientras explicaba su engañosa línea de tiempo a Kathleen con un tono inconfundible de arrogancia. He preparado el poder notarial, así que solo tengo que esperar hasta que ella no esté prestando atención y deslizarlo junto con los archivos de impuestos a la propiedad, declaró Gregory con orgullo. Escucharlo hablar con tanta confianza sobre engañarme para que firmara mi herencia legítima, me heló la sangre por completo. Esto claramente no era un momento repentino de debilidad o un simple malentendido con respecto a los bienes conyugales, sino un esfuerzo altamente coordinado para despojarme de mi riqueza personal. Luego se recostó en su silla para revelar con orgullo una pieza de información aún más inquietante, con respecto a los primeros días de nuestra relación. Gregory se jactó de que había fotografiado en secreto toda mi lista de bienes privados, junto con la ubicación exacta de la caja de joyas familiar, durante los primeros meses en que comenzamos a salir. La horrible constatación de que había estado catalogando mi patrimonio neto, mientras fingía enamorarse de mí, erradicó por completo cualquier rastro restante de afecto que sentía por él. Cada cena romántica o conversación íntima que compartimos en el pasado fue simplemente un trampolín calculado hacia la obtención de acceso ilimitado a mi cartera financiera. Había pasado meses estudiando mis hábitos para descubrir el momento exacto en que sería más vulnerable a firmar un documento fraudulento sin leer la letra pequeña. Kathleen tomó su taza de té con una sonrisa satisfecha, antes de ofrecer su último consejo manipulador con respecto al manejo de los documentos. Bien. Solo hazle creer que esta transferencia es para reducir la carga fiscal de la propiedad para la familia, sonrió Kathleen, mientras golpeaba rítmicamente la mesa con el dedo. Confiaban completamente en mi supuesta ingenuidad para ejecutar un robo impecable de los valiosos bienes inmuebles que mi madre trabajó toda su vida para adquirir.
Reconociendo que esta situación había cruzado oficialmente la línea de una disputa doméstica a un crimen financiero organizado, supe que necesitaba evidencia física inmediata antes de que pudieran esconder los documentos. Lentamente metí la mano en mi bolso de trabajo para sacar mi teléfono inteligente, mientras me aseguraba absolutamente de mantener el dispositivo en silencio perfecto para evitar alertarlos de mi presencia. Colocando con cuidado la lente de la cámara a través de la rendija de la puerta, capturé una fotografía clara de sus siluetas sentadas juntas, junto con la innegable pila de documentos fraudulentos esparcidos sobre la mesa. Revisé rápidamente la imagen digital en mi pantalla para confirmar que el texto en el formulario de poder notarial era lo suficientemente visible para probar su intención maliciosa. Esta única fotografía sirvió como la primera pieza crucial de evidencia física en mi próxima batalla legal para desmantelar toda su operación. Ya no había lugar para colapsos emocionales o confrontaciones lacrimosas, porque tratar con estafadores profesionales requería un enfoque completamente metódico y legalmente sólido. Continué observándolos durante otro minuto para asegurarme de que poseía una comprensión completa de su estrategia, antes de dar mi siguiente paso defensivo. La ilusión de un matrimonio feliz había sido reemplazada permanentemente por la fría realidad de tener que proteger mi futuro de las mismas personas que decían preocuparse por mí. Apartándome de las sombras del pasillo, inmediatamente después de capturar esa fotografía vital, me deslicé en silencio a mi oficina en casa para cerrar firmemente la pesada puerta de madera detrás de mí. Sin perder un solo segundo procesando el shock emocional de esta traición, abrí mi lista de contactos para llamar a mi hermano Mark, quien se desempeña como un dedicado oficial de policía en el departamento del condado. Necesitaba su orientación legal profesional con urgencia, antes de cometer cualquier error irreversible que pudiera poner en peligro mis bienes heredados. Cuando contestó el teléfono, pasé por alto todas las formalidades normales para entregarle una versión muy condensada de la aterradora situación que se desarrollaba en mi comedor. Expliqué con detalles precisos cómo Gregory poseía copias no autorizadas de mis escrituras de propiedad, mientras redactaba activamente un poder notarial fraudulento. Me aseguré de enfatizar su calculado plan para robarme toda mi cartera financiera, justo delante de mis narices. No los confrontes sola. No toques ningún documento sobre esa mesa. Absolutamente no borres nada de tu teléfono, instruyó Mark con un tono serio que inmediatamente hizo aterrizar mis pensamientos acelerados. Mantuvo su comportamiento profesional y sereno, mientras explicaba las graves implicaciones legales de lo que acababa de presenciar a través de la rendija de la puerta. Aclaró que falsificar documentos de transferencia de propiedad constituye oficialmente fraude financiero, en lugar de una simple disputa doméstica. Debido a la naturaleza criminal de sus acciones, insistió en que los investigadores independientes debían eventualmente manejar la evidencia física para mantener la objetividad total dentro del sistema legal. Hacer que una parte neutral asegurara el portátil evitaría que Gregory alegara que cualquier evidencia fue alterada durante una discusión matrimonial repentina. Vendré ahora mismo estrictamente como tu hermano, para garantizar tu seguridad, pero si hay señales claras de un crimen, entregaremos inmediatamente todo a los investigadores locales, afirmó Mark sus estrictos principios de trabajo antes de finalizar la llamada. Bajando el teléfono lentamente de mi oído, una profunda sensación de determinación reemplazó por completo los rastros persistentes de angustia. Su consejo experto proporcionó una hoja de ruta clara para navegar esta pesadilla, sin dejar que mi ira dictara mis próximos movimientos. Me di cuenta de que salir corriendo a gritarles solo les daría a esos estafadores la oportunidad de destruir los contratos falsificados o manipular la narrativa. Proteger la escena física requería que me tragara mi asco temporalmente, mientras fingía que mi recién formada ilusión permanecía completamente intacta. Tomé varias respiraciones profundas para regular mi ritmo cardíaco acelerado, mientras miraba fijamente la puerta cerrada de la oficina. Cada músculo de mi cuerpo quería hacer esos papeles pedazos. Pero mi mente lógica sabía que la paciencia era el arma definitiva contra su codicia. Estaban sentados allí, sintiéndose completamente victoriosos, mientras asumían que su ingenua víctima era completamente ajena a su maliciosa orquestación financiera. Dejar que mantuvieran esa falsa sensación de seguridad era crucial para atraparlos con las manos en la masa, cuando las autoridades finalmente llegaran para evaluar la situación. Comencé a catalogar mentalmente todas las cuentas separadas que requerían protección inmediata. Una vez que esta confrontación inicial concluyó, mi prioridad se centró en compartimentar el trauma de mi esposo conspirando con su madre para robarme a ciegas.
Me negué a dejar que su comportamiento criminal quebrantara mi espíritu o comprometiera el futuro seguro que mi madre había construido con tanto esfuerzo para mí. Sentada en silencio detrás de la puerta cerrada, me dio el espacio necesario para transformarme de una cónyuge traicionada en una oponente estratégica. Ensayé sistemáticamente la expresión neutral exacta que necesitaba usar cuando finalmente me enfrentara a ellos en la cocina. Revelar mi conocimiento a través de una mirada sutil o una voz temblorosa podría hacer que Gregory cerrara rápidamente su portátil o escondiera la carpeta de Manila. Necesitaban creer que yo todavía era la mujer confiada que pronunció sus votos con entusiasmo hace apenas 14 días. Esto requería una actuación impecable para asegurar que el poder notarial falsificado permaneciera exactamente donde estaba. Revisé la pantalla de mi teléfono una última vez para verificar que la fotografía de sus documentos ilícitos estuviera respaldada de forma segura en mi almacenamiento en la nube. La huella digital que probaba su innegable intención de robar mi propiedad ahora estaba asegurada, fuera de su alcance. Saber que la evidencia estaba protegida me dio el último impulso de confianza necesario para ejecutar las instrucciones de Mark sin errores. Me levanté de mi silla de escritorio con la certeza absoluta de que este matrimonio había terminado efectivamente. La única tarea restante era orquestar su caída, utilizando el mismo sistema legal que ellos pensaron que podían manipular fácilmente para su propio beneficio. Exactamente 20 minutos después de terminar la llamada telefónica con Mark, inicié mi plan de contraataque silencioso justo dentro de mi oficina en casa. Tomando asiento en mi escritorio personal, inicié sesión inmediatamente en cada portal financiero vinculado a mi nombre. Mis dedos se movieron rápidamente por el teclado para actualizar las contraseñas de seguridad de mis cuentas bancarias principales, junto con mi dirección de correo electrónico privada. También navegué directamente al sitio web oficial de Impuestos sobre Bienes Raíces para asegurar los puntos de acceso digitales con respecto a mis propiedades. Asegurar estas puertas de enlace vitales garantizó que nadie pudiera suplantar mi identidad digitalmente o autorizar transferencias inesperadas sin mi verificación explícita. La dinámica de poder en esta casa ya estaba comenzando a cambiar a mi favor con cada nueva contraseña que creaba. Una vez que mi presencia en línea estuvo completamente asegurada, volví a tomar mi teléfono para contactar al abogado inmobiliario de mi familia para solicitar asistencia de emergencia. Necesitaba una barrera legal profesional establecida, antes de que Gregory pudiera intentar presentar sus documentos falsificados ante las autoridades locales. Expliqué la amenaza inminente con respecto al falso poder notarial, mientras solicitaba una alerta roja inmediata sobre la escritura de propiedad del apartamento heredado en Baltimore. Le proporcioné al abogado los detalles exactos del esquema de Gregory para asegurar que nuestra estrategia defensiva cubriera todas las posibles lagunas. Pondré su propiedad en la lista oficial de vigilancia de fraude de títulos de inmediato, para que absolutamente nadie pueda transferir ese apartamento, respondió el abogado con decisión. Escuchar esa tranquilidad profesional me proporcionó una enorme ola de alivio, antes de que saliera silenciosamente de la oficina para asegurar mis bienes físicos restantes. Caminé lo más ligeramente posible por el pasillo alfombrado, hacia el dormitorio principal para revisar mis pertenencias sentimentales más preciadas. Al llegar a la parte trasera de mi vestidor, aparté una pila de suéteres de invierno para revelar la caja fuerte oculta en la pared. Introduje rápidamente la combinación numérica para abrir la pesada puerta de acero y verificar que el contenido permanecía completamente intacto. La pesada caja de madera que contenía las invaluables joyas de diamantes de mi madre estaba exactamente donde la había dejado hace varios meses. Abrí la tapa brevemente para confirmar que el collar y los pendientes que tanto querían seguían descansando de forma segura sobre sus cojines de terciopelo. Cerrando la caja con firmeza, activé el complejo cierre mecánico de la puerta de acero con un satisfactorio clic, para garantizar que Kathleen nunca pondría sus manos codiciosas sobre esas joyas familiares. Saliendo del dormitorio con un sentido de control restaurado, me arrastré cuidadosamente de vuelta hacia la sala de estar principal para tomar mis últimas medidas de protección. Mientras pasaba cerca de la entrada de la cocina, el sonido amortiguado de mi esposo finalizando su engañoso plan llegó claramente a través de la estrecha abertura. Aparentemente estaba exponiendo el calendario exacto de su gran traición, mientras tomaba té con su CEO conspiradora. Mañana la llevaré a una cena elegante. Luego, cuando esté más feliz, le pasaré esta pila de papeles para su firma, murmuró Gregory con confianza a su madre. Su arrogante suposición sobre mi ingenuidad
solo alimentó mi determinación de desmantelar por completo su patética operación antes de que terminara esta noche. Ignoré sus repugnantes palabras para centrarme por completo en recuperar las carpetas físicas originales que contenían la escritura autenticada del apartamento de mi madre. Estos documentos irreemplazables estaban ocultos de forma segura dentro de un cajón cerrado separado en la habitación de invitados, que Gregory nunca se molestó en investigar durante sus sesiones de espionaje. Saqué la pequeña llave de latón de mi bolsillo para abrir el cajón inferior y sacar el grueso sobre de Manila. Recogí cuidadosamente cada certificado original, incluyendo el título oficial junto con los registros de impuestos de herencia, colocándolos todos en una cartera duradera e impermeable, asegurándome de que permanecieran completamente fuera de su alcance por el resto de la noche. Tener tanto el acceso digital como los documentos físicos firmemente bajo mi control significaba que sus documentos falsificados eran ahora, efectivamente, pedazos de basura sin valor. El robo meticulosamente planeado, orquestado por mi esposo junto con su madre, estaba oficialmente bloqueado en todos los frentes legales imaginables. Me paré cerca del borde del pasillo, sosteniendo mi cartera segura, mientras tomaba una última respiración profunda para prepararme mentalmente para la próxima confrontación. Cada bien que poseía ahora estaba completamente protegido por barreras legales profesionales, que estos estafadores aficionados nunca podrían esperar traspasar. Finalmente era hora de salir de las sombras para confrontar a los dos traidores, sentados cómodamente dentro de mi cocina. Mientras el reloj de pared daba las 6 de la tarde en punto, empujé la pesada puerta de la cocina con autoridad para entrar directamente bajo las brillantes luces del techo. Acercándome a la mesa de cristal del comedor con pasos decididos, fijé mis ojos intensamente en Kathleen antes de desviar mi fría mirada hacia Gregory. Su conversación susurrada se detuvo abruptamente mientras mi repentina aparición destrozaba la atmósfera engañosa que habían construido cómodamente durante la última hora. Los escuché a ustedes dos hablar sobre el apartamento de mi madre, junto con las joyas de diamantes específicas guardadas dentro de mi caja fuerte, declaré con un tono completamente inexpresivo, mientras miraba directamente a los culpables. Kathleen inmediatamente empujó su silla hacia atrás para ponerse de pie, mientras lucía una sonrisa increíblemente forzada en su rostro repentinamente enrojecido. Agitó las manos frenéticamente en el aire, mientras intentaba fabricar una excusa completamente ridícula con respecto a mi supuesto malentendido de su inocente discusión. La mujer mayor tartamudeó nerviosamente mientras afirmaba que simplemente estaban organizando un calendario para limpiar a fondo la casa adosada para el próximo fin de semana festivo. En lugar de participar en una inútil discusión a gritos sobre sus descaradas mentiras, mantuve mi absoluto silencio, mientras metía lentamente la mano en el bolsillo de mi blazer. Saqué la nítida fotografía impresa que mostraba el momento exacto en que estaban manipulando los documentos falsificados del poder notarial, esa misma tarde. Moviéndome con precisión deliberada, golpeé esa innegable evidencia fotográfica sobre el centro de la mesa de cristal, justo entre sus tazas de té. Entonces, ¿que estas copias exactas de las escrituras de transferencia de propiedad están ahora mismo ahí, en tu computadora, Gregory? Pregunté mientras señalaba con un dedo acusador directamente hacia la brillante pantalla del portátil. El color restante se drenó por completo de su rostro, mientras miraba fijamente la fotografía impresa que exponía su operación criminal meticulosamente planeada. Su boca se abrió ligeramente como si intentara formular una excusa razonable, pero sus cuerdas vocales fallaron por completo en producir un solo sonido coherente. Gregory permaneció completamente sin habla, mientras sus ojos, presos del pánico, se movían entre la innegable prueba física sobre la mesa y mi expresión inquebrantable. Finalmente se dio cuenta de que su ingenua esposa recién casada había desmantelado sistemáticamente su sofisticada trampa legal antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de activarla. Kathleen lentamente se dejó caer de nuevo en su silla del comedor, mientras miraba fijamente la fotografía que, efectivamente, arruinaba sus sueños de lucir diamantes robados. El silencio sofocante dentro de la cocina decía mucho sobre su innegable culpabilidad con respecto al complot orquestado para despojarme de mi legítima herencia. Ninguno de ellos se atrevió a mirarme a los ojos, porque la evidencia condenatoria esparcida por la mesa destruía por completo su fachada cuidadosamente construida. Crucé los brazos con fuerza sobre mi pecho, mientras veía a Gregory luchar desesperadamente por cerrar la pantalla del portátil en un intento inútil de ocultar su vergüenza.
Cerrar la computadora no hizo absolutamente nada para borrar la realidad de que sus contratos fraudulentos de transferencia de propiedad ya estaban completamente documentados para los próximos procedimientos legales. Cada pizca de confianza que alguna vez tuve en el hombre sentado frente a mí se evaporó en el aire estéril de la habitación brillantemente iluminada. Simplemente nos quedamos allí, en un tenso enfrentamiento, esperando que las inevitables consecuencias de su monumental traición finalmente los alcanzaran. Mi negativa a gritar o llorar los puso visiblemente más nerviosos a ambos de lo que cualquier ataque de gritos o colapso emocional podría haber logrado. Operar desde un lugar de lógica fría me dio la máxima ventaja contra dos aficionados que asumieron que yo entregaría ciegamente mis bienes por devoción matrimonial. Gregory levantó su mano temblorosa ligeramente sobre la mesa, como un patético gesto de rendición, mientras buscaba en mi rostro cualquier rastro persistente de misericordia. No encontró absolutamente nada más que una pared impenetrable de resolución, que reflejaba mi firme compromiso de llevar esta confrontación criminal hasta el amargo final. Mantuve mi postura dominante cerca de la cabecera de la mesa, mientras me preparaba para la inminente llegada de las autoridades que pondrían fin oficialmente a esta pesadilla. El reloj digital del microondas marcó las 6:05, mientras la tensión opresiva continuaba envolviéndose fuertemente alrededor de los tres ocupantes de la habitación. Saber que los investigadores profesionales ya estaban en camino para asegurar el área me permitió mantener mi posición con absoluta certeza en mi postura legal. Sus miserables intentos de hacerse las víctimas fueron completamente inútiles contra la documentación irrefutable, que descansaba pacíficamente bajo el duro resplandor de las luces de la cocina. El pesado silencio que asfixiaba la cocina fue abruptamente roto, 5 minutos después, por 3 golpes autoritarios que resonaron desde la puerta principal. Caminé rápidamente por el pasillo para abrir la entrada a Mark, junto con un investigador local uniformado que inmediatamente entró con un semblante muy serio. Los dos hombres pasaron por alto todos los saludos estándar para dirigirse directamente al comedor, brillantemente iluminado, donde los perpetradores estaban paralizados por el pánico absoluto. Mark instruyó a la madre y al hijo desconcertados que se alejaran de la mesa de cristal, mientras el investigador oficial comenzaba a documentar sistemáticamente la escena del crimen. El investigador sacó una cámara digital para fotografiar los borradores falsificados, antes de colocar cuidadosamente el portátil de Gregory en una bolsa de evidencia segura, siguiendo estrictos protocolos legales. Catalogó meticulosamente cada hoja de papel impresa que descansaba sobre la superficie de cristal para establecer una cadena de custodia verificada para el juicio. El oficial utilizó guantes protectores para manipular la carpeta de Manila que hacía referencia a Courtney, para evitar manchar posibles huellas dactilares dejadas por los perpetradores. Sabiendo que estos estafadores aficionados intentarían fabricar una historia de defensa unificada, los oficiales los separaron decisivamente en áreas completamente diferentes de la casa adosada. Mark dirigió a una temblorosa Kathleen hacia el sofá de la sala, mientras el investigador local ordenaba a Gregory que permaneciera firmemente de pie contra la encimera de la cocina para su interrogatorio individual. La abrumadora presencia de las fuerzas del orden reales desmanteló inmediatamente su arrogante confianza, mientras la dura realidad de enfrentar cargos federales de fraude finalmente se asentaba en sus mentes. Sin la capacidad de coordinar en silencio sus mentiras entre sí, el inquebrantable vínculo familiar que habían mostrado antes se evaporó por completo bajo la intensa presión del riguroso proceso de interrogatorio. Ambos se dieron cuenta desesperadamente de que quien confesara los detalles primero podría recibir un castigo ligeramente más indulgente de los fiscales. Gregory perdió por completo la compostura cuando el investigador presentó la fotografía impresa que mostraba el momento exacto en que estaban manipulando los documentos ilegales de transferencia de propiedad. Fue ella quien me dijo que lo hiciera, porque quería desesperadamente conseguir el apartamento para Courtney, gritó Gregory frenéticamente mientras señalaba con un dedo acusador directamente hacia la sala donde estaba sentada su madre. Escuchar a su propio hijo delatarla provocó una reacción viciosa inmediata de la mujer mayor, quien intentaba desesperadamente salvarse. No sé absolutamente nada, porque tú mismo investigaste cómo falsificar ese poder notarial, mientras yo solo escuchaba tu estúpido plan, chilló Kathleen en voz alta a través del pasillo, en un patético intento de echar toda la culpa. Verlos volverse el uno contra el otro me proporcionó una profunda sensación de validación con respecto a mi decisión de manejar esta traición a través de los canales legales adecuados. La pura velocidad con la que su alianza criminal se deterioró resaltó el egoísmo absoluto que impulsaba su complot original para robar mis bienes.
El investigador registró diligentemente cada acusación que se lanzaron por toda la casa, porque su hostilidad mutua proporcionó inadvertidamente una confesión verbal completa de su conspiración criminal organizada. Mark estaba cerca de la entrada, tomando notas detalladas en su blog oficial, mientras se aseguraba de que ningún sospechoso intentara manipular archivos restantes esparcidos por la propiedad. Gregory comenzó a hiperventilarse contra la encimera al darse cuenta de que su desesperado intento de culpar a su madre acababa de confirmar oficialmente su participación directa en la redacción de los documentos fraudulentos. El oficial local procedió a leer a Gregory sus derechos legales fundamentales, mientras explicaba que la evidencia digital recopilada del portátil sería sometida a extracción forense. Kathleen hundió su rostro entre sus manos, mientras sollozaba en silencio por la completa destrucción de su reputación, en lugar de expresar un remordimiento genuino por apuntar a mi herencia. Sus patéticas muestras de arrepentimiento no significaban absolutamente nada para mí ahora, porque su verdadero carácter quedó expuesto permanentemente en el momento en que conspiraron para robar el legado de mi madre. Permanecí de pie con calma cerca de la isla de la cocina, observando cómo se desarrollaba toda la operación profesional con un ritmo cardíaco constante y una conciencia perfectamente limpia. El investigador solicitó mi declaración escrita formal con respecto a la cronología de los eventos que llevaron a mi descubrimiento de los contratos falsos de transferencia de propiedad sobre la mesa del comedor. Le proporcioné al oficial un relato muy fáctico de la tarde, sin utilizar ningún lenguaje exagerado sobre mi matrimonio roto. Suministrar a las autoridades hechos objetivos con respecto al uso no autorizado de mis registros fiscales solidificó el caso de enjuiciamiento criminal contra mi esposo fraudulento. Los oficiales concluyeron su investigación preliminar instruyendo firmemente a ambos sospechosos que permanecieran sentados mientras esperaban que los vehículos de transporte llegaran a la dirección. Media hora después de que las autoridades completaran su recolección inicial de pruebas, cada intento desesperado que hicieron para resistirse se volvió completamente inútil. Kathleen intentó escabullirse silenciosamente por la puerta principal para escapar del ambiente sofocante, pero el investigador local bloqueó firmemente su salida. Él le exigió explícitamente que permaneciera sentada en la sala para un interrogatorio profesional mucho más profundo con respecto a su participación específica en la redacción de los documentos. La presencia imponente de los agentes de policía armados destruyó por completo cualquier arrogancia restante que ella tuviera antes de su inesperada llegada a la casa adosada. Dándose cuenta de que sus historias fabricadas se estaban desmoronando por completo bajo el escrutinio oficial, inmediatamente sacó su teléfono para contactar a su abogado de defensa privado esa misma noche. Una vez que la policía aseguró los documentos falsificados de forma segura dentro de sus vehículos de evidencia, volví mi atención directamente hacia Gregory, quien todavía estaba de pie cerca del mostrador. Exigí severamente que empacara una sola bolsa de ropa y desocupara mi casa adosada inmediatamente, sin llevarse ningún artículo valioso que hubiéramos comprado durante el matrimonio. Al echarlo formalmente a la fría noche frente a las autoridades, le quité permanentemente su derecho legal a residir dentro de mi propiedad. Intentó rogar por una segunda oportunidad, ofreciendo disculpas vacías, pero me negué a reconocer su existencia más allá de señalar la puerta principal abierta. Caminó por el camino de entrada con la cabeza baja, mientras los agentes de policía monitoreaban de cerca cada uno de sus movimientos para evitar cualquier represalia repentina contra mi hogar. Verlo llevar su mochila barata por la calle marcó oficialmente el momento exacto en que recuperé el control total de mi vida de un manipulador profesional. A la mañana siguiente mi representante legal presentó oficialmente una petición de divorcio completa, que contenía todas las pruebas reunidas de su maliciosa conspiración financiera. Tomar esta rápida acción legal garantizó que mi apartamento céntrico heredado, junto con las invaluables joyas familiares, permanecieran absolutamente intocables bajo las estrictas leyes estatales. El abogado de la familia también obtuvo una orden de protección permanente, que impedía a Gregory acercarse a mis propiedades o intentar contactarme a través de cualquier canal de comunicación. A medida que la investigación criminal oficial se extendió durante los siguientes varios meses, los detectives descubrieron un patrón mucho más oscuro con respecto a sus relaciones anteriores en diferentes estados. Descubrieron que Gregory había utilizado sistemáticamente la ilusoria fachada del matrimonio para acercarse y defraudar a múltiples otras mujeres adineradas en la última década. Toda su historia romántica fue esencialmente un modelo de negocio meticulosamente elaborado, diseñado para drenar los recursos financieros de víctimas desprevenidas antes de abandonarlas por completo.
Los registros financieros probaron que constantemente transfería dinero de cuentas conjuntas a inversiones en el extranjero, ubicadas completamente fuera de la jurisdicción legal local. Las autoridades contactaron a sus exesposas para construir un caso masivo, que demostrara un claro historial de comportamiento depredador dirigido a mujeres vulnerables con una riqueza heredada significativa. Armados con una montaña de pruebas físicas innegables, incluyendo los datos del portátil confiscado, los fiscales estatales decidieron proceder con una masiva acusación criminal. Acusaron oficialmente a Gregory de múltiples cargos de fraude financiero grave, junto con la falsificación deliberada de documentos oficiales de transferencia de bienes raíces con respecto a la herencia de mi madre. De pie ante un juez en un tribunal abarrotado, finalmente se dio cuenta de que se enfrentaba a una pena de prisión increíblemente dura por sus crímenes organizados contra mi familia. Reflexionar sobre esta terrible experiencia me ha enseñado 3 costosas lecciones de vida, que llevaré conmigo para siempre. Primero, mantener una independencia financiera absoluta sirve como el escudo protector más impenetrable que una mujer puede poseer hoy. Tener control total sobre mis propios recursos me permitió defenderme inmediatamente sin depender de nadie más. Segundo, nunca debes ignorar ningún cambio de comportamiento sospechoso de una pareja romántica, sin importar tu cegadora conexión emocional. La verdad que se esconde detrás de una fachada perfecta es a menudo mucho más peligrosa de lo que queremos admitirnos a nosotros mismos. Finalmente, mantener una mente clara, mientras se utiliza evidencia física, es el arma más afilada disponible al enfrentar la traición definitiva. Confiar en el sistema legal establecido para impartir justicia asegura una victoria definitiva, sin desperdiciar energía preciosa en lágrimas inútiles o argumentos sin sentido. Gracias sinceramente por escuchar mi historia personal hoy, hasta el último segundo de esta emisión. El difícil camino para proteger los bienes legales de los estafadores codiciosos nunca es fácil, pero vale absolutamente cada lucha. ¿Qué piensan sobre la forma metódica en que manejé a estos criminales manipuladores durante esta caótica situación? Por favor, dejen un comentario compartiendo su valiosa perspectiva abajo, antes de que nos veamos en el próximo vídeo.